Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a los que nos acompañan acá desde la sala del Zoom. Hoy tenemos esta charla que vamos a estar grabando y vamos a estar transmitiendo por medio del Facebook Live. Les rogamos por favor a los participantes mantener sus micrófonos y sus cámaras apagadas durante la exposición y al final dedicaremos un espacio para realizarle consultas o comentarios a nuestra expositora. Perfecto, le recordamos que también estamos en vivo en la página del Facebook de la Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica. Muy buenas tardes y todas, bienvenidos a la charla La importancia de la cobertura forestal en la conservación de los ríos, organizada en el marco del Día del Árbol en Costa Rica. El día de hoy tenemos el honor de contar con la expositora Erika Fernández Vega, ingeniera forestal de licenciatura de la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional. La realización es gracias a la Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica, con el apoyo del Instituto Centroamericano de Administración, el ICAP, y la Fundación para la Paz y la Democracia, FUNPADEM, con la colaboración del Programa Interdisciplinario de Investigación y Gestión del Agua, el PRIGA, de la Universidad Nacional. Los dejo entonces con Erika Fernández Vega. Muy buenas noches, muchas gracias a todos por acompañarme hoy. Hoy le vamos a hablar un poco sobre lo que es la importancia de la cobertura forestal en lo que es la conservación de los ríos. Como ya lo mencionaron, ¿verdad? Soy Erika Fernández, ingeniera forestal. Actualmente estoy en mi última etapa de la licenciatura, realizando mi proyecto de graduación, el cual se llama Rehabilitación. Ay, un problema técnico. Ok, rehabilitación forestal en áreas de protección de 5 observatorios del agua pertenecientes a la Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica. Esto para optar por el grado de licenciatura en manejo forestal. Bueno, lo que más o menos vamos a ver hoy es la presentación del tema, un par de definiciones básicas para lo que es la charla, la justificación de la importancia de lo que es la cobertura forestal en lo que es la protección del agua, los objetivos, ya entrando un poco más a mi proyecto para ligar un poco a este tema, la metodología, unos avances de resultados, ya que el proyecto aún no está finalizado, conclusiones y recomendaciones. Bueno, primeramente, ¿qué es un bosque? De acuerdo con la Ley Forestal 7575, el bosque es un ecosistema nativo o autóctono que ya sea intervenido o no, regenerado por sucesión natural u otras técnicas forestales, que tenga 2 hectáreas o más de área, a que existe una presencia de árboles maduros de diferentes edades, especies, diferentes árboles con doseles de diferentes alturas. Hay unos árboles que sean más altos, otros árboles que están por debajo de estos árboles dominantes, que cubran más del 70% de la superficie de esta área. Y que existan también más de 60 árboles por hectárea con diámetros de 15 a más centímetros, o sea, el grosor que sean de unos 15 centímetros o más. El área de protección, igualmente, la ley forestal lo define. En este caso, va a ser un poco más enfocado al estudio que es en ríos y quebradas. Entonces, para este caso, es una franja de 15 metros en zonas rurales y de 10 metros en lo que son las zonas urbanas. Estas son medidas horizontalmente a ambos lados de las riberas de los ríos, quebradas o arroyos. Eso sí, si es un terreno plano, pero si el terreno es quebrado, o sea, en este caso la ley lo define con un porcentaje mayor al 40% de pendiente, la franja se tiene que aumentar a 50 metros. Luego, bueno,
Las funciones de esas áreas de protección dentro de los que podemos mencionar es que son amortiguadores ante los impactos que son producidos por los distintos usos de la tierra y también del recurso del agua, para así entonces preservar lo que son las funciones hidrológicas y ecológicas, las cuales mantienen la cantidad y la calidad del agua y así la continuidad del abastecimiento de esta. Nos ofrecen también servicios ambientales, como lo que son, que cuando llueve, por ejemplo, el agua que cae es llevada de manera eficiente hasta el cauce o río, protegen la integridad ecológica de estos cauces. Con cauce lo que queremos referirnos es al lugar concreto donde transcurre el río. También nos provee una belleza escénica, hace que haya una conectividad entre los bosques, proveen microclimas. En este caso, a esto nos referimos cuando todos en algún momento hemos experimentado el cambio de temperatura cuando estamos, por ejemplo, en una ciudad, alrededor de asfalto, edificios, nos colocamos debajo de un árbol, sentimos ese cambio de temperatura inmediato, sentimos más fresco el ambiente. Entonces, digamos, cambio que hay es un microclima, o sea, son esas temperaturas diferentes que hay en unos espacios, en pequeños espacios, que hacen la diferencia respecto al ambiente externo. Entonces, ustedes se colocan debajo de un árbol, va a ser más fresco, como en la parte expuesta al sol y al ambiente. Las áreas de protección, en el caso de lo que son ríos y quebradas, también le podemos encontrar el bosque ribereño. Los bosques que encontramos a los márgenes de un río o una quebrada se conocen con este nombre. Estos atrapan los sedimentos, ayudan a retardar y reducir el agua que corre por la superficie, también nos ayudan a sostener o a atrapar esos contaminantes que vienen en el agua. Y en áreas donde se suelen inundar, lo que va a hacer es aumentar la infiltración del agua, o sea, me va a ayudar a controlar estas inundaciones. Sin embargo, a medida que se reducen estas franjas ribereñas y se incrementa el área, por ejemplo, de pasturas y de ganadería, va a aumentar el aporte de material contaminante al agua. También, bueno, vamos viendo que el agua está estrechamente relacionada con los bosques, así como con humedales, ¿verdad? Los ecosistemas de humedales. Eso a través de un ciclo natural conocido como el ciclo hidrológico, los cuales hace que el bosque, por medio de eso, me va a ayudar a regular la disponibilidad del agua. Son sistemas naturales que van a purificarme este recurso, ayudan, como mencioné antes, a conducir el agua hasta la cuenca por medio del cauce, así logrando estabilizar los suelos. Esto me va a llegar a permitir que se llegue a que el agua penetre en los bosques y regulan la erosión del suelo. Así como parte de los procesos del ciclo del agua, los bosques me van a emitir vapor a la atmósfera, así regulando el clima local y las precipitaciones como la lluvia. Pero no solo los bosques aportan al agua, sino que es una relación como dependiente, ¿verdad? Sino que el agua también forma parte esencial en la vida del árbol. ¿Por qué? Porque el agua va a ayudar a que el árbol pueda hacer todos sus procesos biológicos y también a cumplir con los procesos como lo que es el ciclo del agua, ¿verdad? Es algo como clave para el árbol. También va a tener beneficios económicos, como por ejemplo las áreas protegidas me generan una parte muy importante del abastecimiento del agua potable, por ejemplo, para
para al menos un tercio de las mayores ciudades del mundo. Igual en nuestro país, el agua, bueno, con ayuda de lo que son las ASAD, las municipalidades, el AYA, me van a ayudar a abastecer a todos y hacer llegar esa agua a cada uno de nuestros hogares. También protegen a las comunidades de inundaciones, las comunidades que se encuentran río abajo. Incluso un estudio realizado por la economía de los ecosistemas y biodiversidad estimó que los servicios que se relacionan con el agua de los bosques tropicales, que son los que encontramos en nuestro país y en Latinoamérica, representan cada año más de $7,000 por hectárea, o sea, hasta un 45% del valor total de esos bosques. Aquí, digamos, en esta imagen podemos ver como de manera más gráfica lo que son los beneficios que me generan a mí los ecosistemas boscosos a los márgenes de los ríos. Por ejemplo, la conservación de la biodiversidad, va a haber un aporte de materia orgánica, que en esta se van a generar nutrientes que son captados tanto por la vegetación como también para los animales. Retienen pesticidas y exceso de nutrientes, o sea, son unos filtros naturales. También otros autores confirman y aportan otros beneficios, como lo que son el secuestro de carbono, que sucede en los árboles y otras especies leñosas. También proveen sombra, que va a influir, como dije, en la temperatura también en el agua. Esto lo podemos ver con las experiencias que tenemos cuando vamos a un río. Si usted va a un río que tiene a su orilla mucha cobertura de árboles y otras vegetaciones, vamos a sentir que el agua está fría. Sin embargo, vamos a otro sitio, a otro río o otra parte de esa extensión del río que no tiene vegetación, vamos a sentir que el agua está tibia o caliente. También sirven para, por ejemplo, recreación, para hacer turismo, ecoturismo y entre muchos más beneficios. Además de los beneficios mencionados, un estudio en Grecia que se realizó por Barrantes y Méndez en el 2016 menciona que la cobertura forestal también influye en la cantidad de nacientes que puedan existir. Por ejemplo, digamos, en este caso encontraron que en el bosque secundario era donde se encontraron la mayor cantidad de nacientes. ¿Esto por qué razón? Bueno, antes de darle las razones, el bosque secundario, para ampliar un poquito, es ese sitio donde, digamos, por producto, antes había un bosque nativo, producto de alguna ya sea por humanos o un cambio extremo en lo que es la cobertura, o sea, vamos a perder, por decirlo así, el bosque. Y entonces, producto de esa alteración, se vuelve a regenerar naturalmente o ya sea asistido por el ser humano, ese nuevo crecimiento de árboles y de bosque, a ese le vamos a conocer como un bosque secundario. Entonces, volviendo al tema del ejemplo, ¿por qué razón habían más nacientes en este bosque secundario? Porque aquí demostraron que había mayor porcentaje de área, también había una mayor permeabilidad para la retención y abastecer más eficientemente los mantos acuíferos. Y además había una mayor diversidad de especies de flora. Otra forma para mostrarles un poco más de los ejemplos del efecto que puede tener el alterar un ecosistema ribereño, hasta los efectos productos de una intervención. Primeramente, vemos que el cauce tiene a ambos lados cobertura,
forestal y por ende esta sal luego se da una evaporación de estos márgenes y cada vez se degrada más y ocurre un ensanchamiento. Hola, Erika. Disculpe que tenemos problemas con el de los internet. márgenes del río. O sea, se contamina. Bueno, parece que estamos teniendo problemas con el internet de Erika. Vamos a tratar de solucionarlo. Erika, si nos escucha, puede salir de la reunión y volver a ingresar. Tranquila. Erika, ¿estás por ahí? ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos. Si gusta, me cuenta un poquito más para ver si la escuchamos bien después de que yo, Okay. Sí, hable. es que se me fue un poco el internet. Tranquila. Ahora sí me escuchan bien. Sale en la virtualidad. Sí, la escuchamos. Sí. Si gusta, puede apagar su Ok, cámara para bien. que no gaste tanto internet. Sí. Por si acaso se pasaron esta parte, mencionaba eso de el sitio estable porque tenemos vegetación alrededor a los márgenes del río. Después vemos un segundo estado donde hay una remoción de la vegetación que me va a llegar a generar una degradación de lo que es el suelo, así generando que se degrade cada vez más y más y se haga un ensanchamiento, se empiece a arrastrar sedimentos, empiece a arrastrar más tierra y de esa forma se va a generar una formación del suelo y aún más ensanchamiento, así reduciéndose también el cauce. Cuando ya vemos que está creciendo más vegetación y llega a un punto en donde se estabiliza y el cauce también llega a estabilizarse. Entonces aquí podemos ver un claro ejemplo del impacto que puede llegar a tener la cobertura forestal sobre el agua. Sin embargo, a pesar de la gran importancia para el bienestar humano,
Estos ecosistemas se encuentran entre los más amenazados. Para el año 2011 se mencionó que hay estimaciones que para el año 2025 1.8 millones de personas vivirán en regiones con escasez absoluta de agua. Y para en ese año 2011 que se publicó lo que era el convenio de diversidad biológica, se mencionó también que alrededor del 80% de la población mundial vive en áreas donde existe inseguridad del agua. Entonces, los nuevos usos del suelo, producto de actividades antropogénicas, actividades humanas, atentan con la recarga acuífera. Así, disminuyen la retención del agua y la presencia de nacientes permanentes. Entonces, lo que se recomienda es hacer estudios relacionados con la protección y gestión del recurso hídrico centrados en un inventario de las existencias de lo que es el caudal y la disponibilidad del agua y también la existencia de la vegetación leñosa o la vegetación en la cobertura forestal en general. Por ello, mi proyecto se basa en evaluar el componente biofísico y social de las áreas de protección de ríos y quebradas de 5 observatorios del agua a la Alianza Nacional Ríos y Cuencas para realizar y diseñar. Ok, de nuevo estamos teniendo problemitas con el internet. Sí. Vamos a ver si Erika, tranquila Erika, estas cosas son normales. Sí. Más que todo en tardes lluviosas. Si gusta puede volver a compartir y quedamos en la diapositiva de los objetivos. Estabas explicando el objetivo general. Perfecto. Listo. Bueno, entonces para poder cumplir con el objetivo general, se tuvo que diagnosticar las condiciones biofísicas y sociales de las áreas de protección, priorizar los sitios a intervenir para la rehabilitación forestal y diseñar una propuesta de rehabilitación forestal para esos sitios priorizados. Lo que se realizó metodológicamente fue, bueno, después de seleccionar los sitios a evaluar, se aplicó un censo forestal que es bueno, que consistió en ir y contabilizar los árboles que habían, identificarlos por especie, familia y bueno, cantidad de árboles. También medir el diámetro, como habíamos mencionado, que el bosque se define por tener 15 centímetros de diámetro o más, encontrar árboles de esa característica. Entonces consideré los árboles de 15 centímetros de diámetro hacia arriba. Además de esto, se marcó o se identificó cada árbol con un GPS para la creación de mapas. Luego se hizo un muestreo de suelos en conjunto con el censo forestal y con base en estos resultados logramos priorizar las áreas de protección para la rehabilitación forestal. Además de que con base en los análisis de suelos, producto de ese muestreo de suelos que se realizó, vamos a poder seleccionar las especies idóneas, arbóreas y arbustivas, aptas para esos sitios, ¿verdad? Y finalmente, generar criterios para formular la propuesta de rehabilitación forestal, la cual se forma a partir de esos 3 componentes, como la selección de los sitios, la selección de especies forestales y toda la información que se recolectó en el censo forestal. Ok, como hemos mencionado, 5 observatorios, los cuales son la Quebrada Perico, Quebrada Lajas, que se encuentran en Santa Ana,
el río Tiribí, el afluente María Aguilar, que están en La Unión, y la quebrada Turú, ubicada en San Isidro de Heredia. Bueno, en lo que respecta a las condiciones biofísicas, logramos encontrar que la mayoría de las especies y la mayoría de los árboles tenían diámetros entre 15 y 25,99 centímetros. En cambio, la menor cantidad de especies o de árboles encontrados fueron con diámetros mayores a 96 centímetros, o sea, fueron muy pocos los que encontramos con diámetros grandes. Esto me lleva a concluir que es un sitio que está pasando por una regeneración, que en algún momento se vio intervenido y que está creciendo nuevamente. En lo que son los árboles, la quebrada Perico presentó la mayor cantidad de árboles con 232 y también la mayor diversidad de especies. La quebrada Turú fue el segundo sitio con mayor cantidad de árboles con 191 y la quebrada Lajas fue el tercero con mayor cantidad de árboles con 114. El origen de las especies, en todos los sitios lo que dominó fueron las especies nativas, o sea, esas especies que crecen naturalmente en nuestro país. Sin embargo, en Quebrada Perico se ve un bajo porcentaje porque había una gran cantidad de especies de árboles de especie de mango. Entonces, el mango es una especie considerada naturalizada. Eso quiere decir que en su momento fue introducida, o sea, era exótica, pero se logró adaptar tan bien y por tanto tiempo que lleva a estar, por decirlo así, estar viviendo acá, se naturalizó. Entonces, esto me bajó bastante el porcentaje en lo que fue este observatorio. El resto de las especies sí tuvieron un alto porcentaje de nativas, incluyendo incluso en la quebrada Lajas, el 100% fueron árboles nativos. En área basal, lo que queremos decir es cuánta área abarcan estos árboles en el área total que se trabajó. En este caso fue 1 hectárea la que se trabajó en cada sitio. La quebrada Perico presentó la mayor cantidad de área basal y dominó el mango. ¿Por qué? Porque había una gran cantidad de esos. El segundo sitio fue la quebrada Turú, con 26 metros cuadrados. Y el árbol dominante o la especie dominante fue el puro extranjero, el cual tiene su gran dominancia es porque son árboles muy altos y muy gruesos, con diámetros muy grandes, y esto hace que abarquen mucha área en el sitio. El tercer sitio con mayor área basal fue la quebrada Lajas, y el guásimo fue la especie dominante. En los tipos de cobertura de la tierra que encontramos, la mayoría de los sitios presentaron un mayor porcentaje de vegetación leñosa, pero lo que son la quebrada, el afluente María Aguilar y el río Tiribí tenían una gran presencia de pasto elefante, que es un pasto muy alto y muy invasivo. Entonces, esto fue algo muy curioso porque, por ejemplo, en el afluente María Aguilar se mantiene la presencia de este pasto por seguridad visual, ya que a la orilla de este afluente está un condominio. Entonces, al no existir muchos árboles grandes que puedan cubrir la vista del exterior hacia el interior, entonces han preferido mantenerlo. Por esa razón, tienen la mayor cobertura en este sitio. Igual, en todos los observatorios se encontró infraestructura. Eso quiere decir que se ha dado una violación a la ley y se ha invadido las áreas de protección. Se consideraron aspectos sociales con base a unas entrevistas aplicadas a observatorios, a los encargados de los 5 observatorios del agua estudiados y otros 5 observatorios más para validar la entrevista. El 90% menciona o confirma que existe una problemática ambiental en esos sitios. Además que las causas que pueden
que pueden originar esa problemática es, el 60% dice que es contaminación por aguas residuales y o desechos sólidos. Otro 20% dice que hay un urbanismo sin planificación y también una invasión a las áreas de protección. El 10% dice que hay una ausencia de gestión integrada del agua potable por parte de la institución competente. El 30% de los entrevistados mencionan que hay conflictos por tenencia de la tierra, más no son los sitios que evaluó este estudio. El 50% afirma conocer el concepto de rehabilitación forestal. Y el 100% dice que la propuesta de rehabilitación forestal ayudaría con los objetivos de cada observatorio del agua. ¿Por qué? Porque la comunidad siente un compromiso ambiental y además que están conscientes del beneficio mutuo que puede tener el proteger el recurso hídrico, y así vamos a tener un beneficio nosotros por parte del ecosistema. El 100% dice que es buena idea dar charlas informativas sobre los resultados del estado biofísico de los sitios. Por esta razón es que he unido la charla de lo que es la importancia relacionado a estos resultados que he obtenido para los observatorios del agua. En los análisis de suelo se encontró que hay una baja fertilidad en los sitios, bajos contenidos de fósforo, lo que me indica que hay que hacer una nutrición, por ejemplo, al menos con los nutrientes básicos como el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Existe una alta demanda de nutrientes por especies jóvenes. Como vimos, hay especies muy jóvenes con diámetros muy pequeños y estos van a requerir mayor demanda de nutrientes. Y a esto le sumamos la alta competencia con las malezas. Entonces las malezas también van a requerir o demandan muchos nutrientes, y al haber esta competencia se incrementa más esto. Los 5 tipos de texturas que se encontró de suelos fueron los francos, franco-arenosos, franco-arcillosos, franco-arcillo-arenosos y arcillo-arenosos. Y también que hay una baja compactación del suelo a pesar de todo. Pero sí se encontró en sitios, por ejemplo, como Quebrada Perico, un cierto nivel de compactación, y la razón que logré como encontrar es que las compactaciones también se pueden dar por residuos como de construcción. En ese caso, habían, por ejemplo, construcciones muy cerca a lo que es la quebrada. Entonces esto hace que se generen residuos que me van a llegar a compactar el suelo. En lo que son pendientes, la quebrada Lajas y el río Tiribí tuvieron los terrenos quebrados. Se presentaron terrenos quebrados mayores al 40%. Sin embargo, solo en quebrada Lajas se aumentó a los 50 metros que habíamos mencionado al inicio de protección, y para hacer el censo, porque en el río Tiribí a veces, digamos, es complicado cuando uno va a hacer un muestreo, porque no siempre es fácil el acceso a estas áreas, ya que están invadidas. Entonces hay propiedades privadas en donde es un poco más difícil el acceso, entonces todo esto limita un poco más el muestreo. Además de que muchos eran sitios que ya tenían tal vez asfalto o construcciones, entonces hacer un muestreo en esa zona era innecesario porque no se podría intervenir en esa zona, ni tampoco se podría sacar un muestreo de un área asfaltada. Entonces, por esta razón, en el río Tiribí se mantuvo los 15 metros para lo que fue el censo. Bueno, un poco a nivel personal, ¿verdad? Para concluir, es que los ríos necesitan de los árboles como los árboles dependen de los ríos. Y bueno, igual en el convenio sobre la diversidad biológica, una frase muy cierta es que la garantía del agua depende de los bosques y de los humedales. Algo para recomendar es que tratemos de ser conscientes y no desechar los residuos sólidos o algunos otros
en los ríos o en cualquier lado, siempre hacer un buen manejo de estos residuos. Respetar las áreas de protección, no cortar árboles dentro de esas áreas de protección, entre otras cosas. Siempre tratar de dar un buen ejemplo, procurar respetar la ley, así hacer respetarla. Si vemos alguna mala acción contra el ambiente, siempre denunciar a las autoridades competentes y tal vez como comunidades ayudar en que se fomente más la educación ambiental, especialmente en los jóvenes y niños que son pues el futuro del país, ¿verdad? Y del ambiente. Muchas gracias a todos por la atención y cualquier duda, con mucho gusto. Muchas gracias a Erika por traernos esta presentación tan interesante. Hemos pensado que tanto la temática de la cobertura forestal como la investigación que usted se encuentra realizando en la actualidad, que tiene como objeto de estudio a 5 de los observatorios ciudadanos del agua, se enmarcan muy bien en la importancia de la protección del recurso hídrico y principalmente de los ríos por medio de los beneficios que nos dan los bosques ribereños. Les comento que tenemos públicos internacionales conectados a esta transmisión. Están muy interesados en los resultados que ha generado su estudio, por lo que me parece muy oportuno comentar brevemente, antes de dar el espacio para las consultas, qué son los observatorios ciudadanos del agua, para que todas estas personas nos podamos familiarizar con esta figura. Los observatorios ciudadanos del agua, por sus siglas, los OCA, consisten en organizaciones comunales de la sociedad civil, impulsadas por la Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica, y que además son apoyados por asociaciones, fundaciones, como lo pueden ser ASAAS, y grupos en general de cada localidad o de cada comunidad, que bajo un principio de convicción ambiental, ciudadana, responsable y voluntaria, deciden incidir de manera positiva y trascendental en la situación actual de un cuerpo de agua, llámese un río, una quebrada, un lago o inclusive un manantial. Entonces, si alguien desea tener más información además sobre los observatorios ciudadanos del agua, puede buscar más en nuestro sitio de riosycuencas.com o pueden dejar un mensaje quienes están siguiendo la transmisión o desde la sala de Zoom. Y bueno, además con esta charla aprovechamos también la oportunidad para reflexionar un poco sobre esta celebración que tenemos en Costa Rica, que es el Día Nacional de los Árboles. Así que por eso nos sentimos muy agradecidos por contar con su participación en este espacio, Erika. A continuación tendremos una sección para resolver las dudas y los comentarios que nos han llegado por medio del chat y para las personas que están siguiendo la transmisión. La primera de esta se refiere a cuál es la importancia específica del diámetro de los árboles para el estudio. Gracias por la pregunta. Bueno, en este caso consideré el diámetro de 15 centímetros o más de 15 centímetros debido a la definición de lo que es el área de bosque, perdón. Entonces, como los bosques se definen también o cumplen con el requisito de ser de 15 centímetros o más, entonces por esa razón yo consideré en el estudio los 15 centímetros hacia arriba. De acuerdo, gracias, Erika. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles son las especies recomendadas para reforestar en áreas ubicadas a 2.000 metros sobre el nivel del mar? Gracias. Bueno, las especies en sí, todo va a depender también del sitio, las condiciones ambientales, como la temperatura, el suelo, todo es muy dependiente de estas condiciones ambientales. Sin embargo, especies que pueden crecer bien en lo que son alturas de los 2.000 metros, pueden ser como el liguerón, la ceiba, el jobo, el cedro amargo. He visto especies como, son familias que se le conocen como mirtáceas. También puede haber la posibilidad que también especies como el quizarra, pero no es definitivo que esas son las que usted debe sembrar, sino que todo requiere de un trabajo, una investigación y un análisis más profundo para saber si esa especie va a crecer bien en ese lugar
porque como le dije, es dependiente a las condiciones ambientales. Muchas gracias por la respuesta, Erika. Tenemos una pregunta acá en el chat que acaba de ingresar y nos consultan si podemos tener los datos de cuál es la cobertura forestal a nivel país. Bueno, creo que está, ahorita no recuerdo exactamente, pero está por encima del 50% de la cobertura en el país. Igual esos datos se tienen que actualizar porque son estudios que se hacen cada cierto tiempo y puede que haya una variación en la cobertura, ¿verdad? Muy bien. En su estudio sobre los observatorios ciudadanos del agua, ¿encontró usted invasión en las áreas de protección? Y de ser así, ¿cuál sería una recomendación general para poder mejorar esta situación? De Creo que estamos teniendo un pequeño inconveniente con el audio, Erika. Listo, estoy de vuelta. Voy a quedarme con la cámara apagada. Listo. ¿Me escucha bien? Sí. Okay. Sí, adelante. Bueno, respondiendo a lo anterior, sí había una notable invasión en las áreas de protección, incluyendo casas que estaban dentro o encima de la quebrada, por ejemplo. También muchos desechos sólidos de basura, como se ve en esta última imagen. Vimos también otro tipo de invasión es que se han cortado árboles dentro de las áreas de protección. Esto, bueno, todavía estoy estudiando las recomendaciones para una rehabilitación en esos sitios, pero dentro de lo que es clave es siempre una educación ambiental, ser insistentes con esto para que las personas vean la importancia de proteger esos sitios, porque si no se protegen estos sitios, el recurso hídrico se va a ver puesto en peligro y ya no está. Entonces, esa es una de las recomendaciones, siempre ser ciudadanos responsables y tratar de hacer notar y hacer cumplir la ley, como lo mencioné anteriormente, y siempre si vemos algún mal acto, ¿verdad? Y violación a la ley, denunciarlo. Claro, muy importante lo que usted apunta como una posible solución para, creo yo que para el problema en general de los ríos cuando están contaminados y la disposición de los desechos sólidos. Tenemos una pregunta en cuanto a cómo se debe sembrar a la orilla del río o más bien a qué distancia cuando ya se está dando un deslizamiento del suelo. Bueno, en ese caso lo que podemos hacer, o al menos yo lo veo así, es controlar el deslizamiento primeramente con técnicas de control de erosión. Después de ya tener controlado esto, porque si no lo controlamos va a seguir lavándose los márgenes del río, ya podríamos hacer la intervención de acuerdo a lo que al sitio plantar las especies convenientes, que sean especies de porte bajo y que sean capaces de amarrar el suelo bastante bien. Gracias, Erika. Bueno, nos han repetido una consulta y me parece que ya usted ha dado una buena explicación, pero también entendemos que va a depender mucho del lugar o de la zona que estemos hablando. Sin embargo, igual voy a plantearla. ¿Qué tipo de especies de plantas, de árboles o lo que sea se recomienda para reforestar en áreas cercanas a los ríos? Bueno, como ahorita les mencioné también, es las especies que sean de porte bajo. ¿Cuáles pueden ser especies de porte bajo? Bueno, especies como el nance, el guarumo, que son especies, también las especies que sean, como se le conoce,
las que primero crecen en los sitios abiertos, que tengan altura, pero todo, como usted bien lo dijo, ya lo había mencionado también, todo depende del sitio donde se encuentre, ¿verdad? Pero son como unos ejemplos de especies que son de porte bajo, pero sí que no sean muy altas, porque a la orilla ya del río pueden generar más bien tal vez un deslizamiento, y que también sean especies que tengan suficiente amarre de suelos. Muchas gracias, Erika, por tu respuesta. Seguimos recibiendo aún más consultas, así que la siguiente sería, ¿cuál es el retiro o distancia de foresta que deben dejar los propietarios de terrenos con frente al nivel más alto del río en todo su recorrido? Ok, a lo que, bueno, yo entiendo con esta pregunta es, por ejemplo, lo que se explicó del área de protección. Es como los 15 metros, ya sea en zona rural o 10 metros en zonas urbanas de área de protección, o si son áreas muy quebradas, dejar los 50 metros que establece la ley. Hablando sí de ríos y quebradas, ¿verdad? Porque también hay otras áreas de protección definidas en la ley. De acuerdo. ¿Cómo es la dinámica de liberación del agua en el suelo del bosque para mantener los ríos? Ok, bueno, en este caso lo que he estado aprendiendo un poco es que los árboles utilizan, como les mencioné ahora en la charla, lo del ciclo del agua, tiene un papel muy importante en los árboles, porque estos son como un conductor para ese proceso del ciclo del agua. Entonces absorbe el agua, y si bien absorben una gran cantidad de agua, son los árboles y en general también los bosques o plantaciones, absorben gran cantidad de agua. De toda esa cantidad de agua que absorben, solo se deja un 2% para sus procesos internos, sus procesos biológicos, y el resto lo liberan hacia la atmósfera, y esto se forma se hace como en formas de precipitación, como la lluvia, que vuelven a caer al suelo, son como filtrados hacia la parte más subterránea del suelo, donde hay mantos acuíferos, donde están las aguas subterráneas. Y también todo esto es un proceso que me va a llevar el agua hasta el río, hasta las nacientes, hasta las cuencas. Entonces es como todo un proceso bastante importante que realizan los árboles. Nuevamente, muchas gracias, Erika. Tenemos un caso que nos llega por el chat de Zoom. Dice lo siguiente: si un río ha cambiado su cauce por un tiempo prolongado, y un sector presenta una sucesión natural, aunque el sitio sea muy rocoso, ¿puede ser viable realizar una intervención? Bueno, la verdad, en ese caso que es tan específico, bueno, va a necesitar como un estudio, todo un análisis también de impacto ambiental que vaya a tener el sitio. Entonces, estos estudios de impacto ambiental son los que me van a determinar si es conveniente o no intervenir, o cómo se debería intervenir la zona, si es necesario, qué es lo más conveniente, o qué técnicas son las más convenientes para mejorar las condiciones del sitio. Muy bien, muchas gracias, Erika. Ya vamos casi finalizando. ¿Usted podría resumir cuál es la importancia de la cobertura forestal para los corredores biológicos y del ensamblaje bosque, suelo, agua y biodiversidad? Bueno, de forma resumida, la cobertura forestal es como en sí el corredor biológico. ¿Por qué? Porque por medio de la cobertura forestal, o a través de esta, ya sea a nivel aéreo o a nivel del suelo, es por donde las especies de fauna
van a transitar, estas van a migrar y siempre van a buscar las formas más seguras, y para ellos las formas más seguras son la cobertura forestal, ¿verdad? La cobertura, la vegetación en sí. Entonces, es esencial la cobertura forestal para un corredor biológico. Y ¿me podría repetir la segunda parte? Es que me perdí en eso. Claro, con gusto. Es sobre el ensamblaje bosque, suelo, agua y biodiversidad. Ok, sí, bueno, creo que es como lo que ya reunía bien en la primera respuesta. Todo eso sí, se relaciona en uno solo. Es todo un conjunto de componentes que cada uno son interdependientes y van a beneficiarse mutuamente, ¿verdad? Pero siempre de la mano con la cobertura boscosa. Muy bien, excelente, Erika. Bueno, y finalmente tenemos una consulta sobre medios y modos de apoyo con las que las personas pueden sumarse a la conservación local, en este caso de bosques ribereños y bueno, todos los temas que hemos relacionado con esto. Bueno, basado en lo que estoy presentando, una de las mejores opciones son los observatorios del agua, porque estos están a nivel del país, en todo el país, son más de 50, usted me podría más bien ayudar con el número y la cantidad exacta, pero hay muchísimos observatorios del agua, tanto en zonas rurales como urbanas, y estos, como ya lo mencionó María, son los que ayudan a mejorar un poco más la integridad del recurso hídrico, proteger los márgenes del río, y creo que es una manera, una forma bastante recomendada para unirse a la causa y también, por supuesto, dar el buen ejemplo, ¿verdad? Sí, así es, Erika. Le comento y les comento a todos que ya tenemos más de 65 observatorios ciudadanos del agua sumados en toda la red nacional. Entonces creo que es muy acertada tu respuesta en cuanto a eso y esperamos seguir sumando más personas comprometidas en las comunidades. Todavía aún nos siguen entrando más consultas, entonces vamos a ver si te puedes referir a qué políticas impulsa el gobierno para la protección de la cobertura forestal. Bueno, actualmente se han ido incrementando no solo políticas, sino proyectos, tanto a nivel urbano como rural. Por ejemplo, a nivel urbano están los corredores interurbanos, como el de María Aguilar. Se han establecido políticas nuevas sobre áreas de protección y para lo que es específico, bueno, más que todo para proteger las áreas de protección urbanas, porque sí se ha tomado conciencia de que se están viendo amenazadas de una manera bastante fuerte. Entre muchos más ejemplos que podría mencionar, pero en este momento se me fueron. Pero sí hay bastantes iniciativas y también hay políticas, pero no solo es que existan muchas políticas, sino que hay que hacerlas cumplir, y también la responsabilidad no solo está en el gobierno, sino también en uno como ciudadano que las cumpla, ¿verdad? Ciertamente aquí creemos en el poder de la participación ciudadana en temas ambientales. ¿Alguna recomendación con relación al espesor de la franja de bosque ribereño y su impacto en la biodiversidad? Bueno, en ese caso va como a lo mismo de mantener siempre o respetar el área o la franja de área de protección, porque de esta manera así vamos a mantener también el espesor de la cobertura. Entonces siempre buscar la forma de respetar esas áreas, y si no están siendo respetadas, pues ser uno de los participantes en rehabilitarlos y buscar la forma de devolverlos un poco a su estado
original, aunque no es posible volverlos al estado original, al menos acercarlos un poco a esa estabilidad que habíamos visto en el ejemplo anterior. Bueno, Erika, listo. Creo que si ya no hay más consultas por las personas que estamos acá presentes, de mi parte sería esto todo por hoy, por esta charla que nos trajiste. Nuevamente, darte las gracias y siempre la bienvenida a participar en estos espacios. Y pues le paso la palabra a mi compañera Brenda para ya despedir esta actividad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Erika y María del Pilar. Erika, si gusta, nos coloca su correíto en el chat, por favor, para que todos lo puedan ver, porque seguramente muchas personas también tienen muchas consultas para usted que no han podido hacer ahorita, entonces para que la puedan contactar directamente. En cuestión de documentos legales o para que podamos conocer las leyes, como lo han comentado ahorita en las consultas, Erika también nos puede mandar algún tipo de información para yo después mandárselo a todas las personas que se inscribieron en el y que de igual forma les hice llegar el enlace para esta reunión de Zoom. También para las personas que están viéndonos por la transmisión en vivo, pueden enviar también sus consultas a bportugues@riosycuencas.com, que es mi correo. Por ahí también puedo enviarles la información de Erika. Entonces, bueno, agradecer de parte de la Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica por ese tipo de trabajos para nosotros. Muy importante que los observatorios ciudadanos del agua también tengan el apoyo de ese tipo de investigaciones y que se involucren con nosotros también estudiantes de las diferentes universidades del país. Entonces también ojalá que este mensaje llegue a ellos y a ellas y que se nos unan también para realizar investigaciones en todos los observatorios ciudadanos del agua del país. Ahora, si las personas que están aquí presentes en el Zoom quisieran activar su cámara para tomar una fotografía grupal, si gusten, lo podemos hacer. Bueno, con esto finalizamos la transmisión en vivo. Muchas gracias a todos y que tengan muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, ya iba a tomar la foto. Listo, ahora sí ahora sí. Ahora sí la foto. Ya ahora Okay. estamos acá nada más.